de inseguridad ciudadana como si solamente fuera un problema policial, del sector interior y máximo de los operadores de justicia. Cuando lo que hay que ver aquí bien claramente es que lo que ha fallado en el Perú es el sistema en su conjunto. Entonces, cuando se enfoca tanto en el plan, se le pide al Ministerio del Interior que no tiene plan, ¿de qué plan estamos hablando? Un plan, la policía hace planes todos los días. Organización, misión, ejecución, tareas generales específicas, eso lo tiene la policía. Lo que se está hablando acá es de un plan integral. Claro. Es decir, que la Presidenta de la República ejerza el liderazgo conductual que no lo tiene. No, pues, en el cual siente a todos los miembros del Consejo de Estado, por ejemplo, en donde está el Poder Judicial, el Ministerio Público, y genere un planeamiento en el cual les dé tareas generales y específicas. Generales por función correspondiente a cada uno de sus estamentos y específicas en el accionar en contra de la delincuencia que le está arrebatando a la ciudadanía cada vez más la paz y la tranquilidad. Sí. Eso tienen que hacerlo inmediatamente, pero no lo hacen. Entonces, aquí es donde se está reclamando ese liderazgo conductual, que implica también al Instituto Nacional Penitenciario, claro, al Ministerio de Justicia, ¿cierto? Y a todos los estamentos que tienen que ver de una u otra forma. Penales, tenemos 130% de hacinamiento en los penales. ¿Están las normas? Sí están las normas. ¿Se aplican? ¿Por qué el delincuente es capturado por la policía y a la semana está nuevamente en la calle? ¿Por qué hay tanto ese principio de oportunidad o la aplicación taxativa de un código procesal penal que es eminentemente garantista, pero no para el ciudadano, no, claro, sino para el delincuente, que claro, con 3 arraigos nada más, domiciliario, identidad plena y laboral, pasa en condición de citado? Entonces, ¿hasta cuándo? Sí, en el informe justamente veíamos de que estamos hablando de un terrorismo urbano, Carla. Entonces, todo depende del nivel sanguíneo que tienen estas organizaciones criminales que hoy tenemos. Existe el decreto ley el 25475 del 97 que se tipifica jurídicamente y se define qué es un terrorismo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Seguro que sí. Lo que hemos vivido en las manifestaciones y que hemos visto pues tomar establecimientos estratégicos como aeropuertos. ¿Tú sabes lo que es? ¿Hay alguien preso? No, y ahora todas las granadas que se tiran... Por favor, o sea, las armas, la extorsión misma. Conversaba con el general, es un modus operandi del MRTA. Entonces acá se tiene que cerrar filas, como bien dice él. Pero por eso existe un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana liderada por la Presidenta de la República y que cada día ves que todos los indicadores crecen. La policía actúa y se vuelve una puerta giratoria. Captura, el fiscal lo suelta. El policía mata al delincuente, va preso. Sí. ¿Qué es esto? Claro, ahí ya se le está mandando un mensaje al delincuente. ¿Y dónde está, por decirte, la Junta Nacional de Justicia que nombra, evalúa, sanciona, funciona, sí, ¿no? Y ratifica, supuestamente, para que la gente entienda, porque la gente ni sabe qué hace la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero aparte ¿Y dónde están esos jueces y fiscales que soltaron a Cris? Esa juez que soltó al que... Pero es justamente la incapacidad... A Ordinola ayer la cantidad de sicarios, extorsionadores, que han capturado con armas, sin licencias, armas de guerra, que están libres. Sí. A todos los libera. Pero hubo algo que tú también dijiste, Jenny, y es la incapacidad que tienen. Porque estamos hablando ya de temas mayores. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Bueno, más allá de saber de que hay mucho infiltrado de Sendero Luminoso también en el Congreso, muchos simpatizantes. Creo que todos somos conscientes de la existencia del terrorismo urbano. Antes solamente veríamos a los terroristas Quispe Palomino en el Braen y decíamos, ahí hay terrorismo y nada más, ¿no? Ahora tenemos terrorismo en la ciudad en manos de las organizaciones criminales. Pero eso se ha ido desarrollando en el tiempo. ¿Y por qué se ha desarrollado? Consecuencia de qué es este terrorismo humano. Tiene un solo nombre, se llama impunidad. El Perú es el reino de la impunidad. Donde ves a Martín Vizcarra gozando de total impunidad por las calles, donde ves a Vladimir Cerrón, prófugo, entonces el delincuente en la calle dice, ¿por qué me tienes que capturar a mí si no capturas a Vladimir Cerrón? Si estos delincuentes de cuello y corbata gozan de total impunidad, para comenzar. Creo que hay que pensar en lo que se tiene que cambiar desde mañana lunes frente a toda esta situación crítica que estamos viviendo. Yo creo que el Congreso tiene que censurar a Freddy Otárola. Se agotó. Ya demostró su incapacidad. Sus solas palabras que adornan
cualquier tipo de crítica que tiene, ya no basta. Esas respuestas preparadas como frase cliché para la prensa ya no son suficientes para controlar el terrorismo urbano. Ya no. ¿Tú crees? Entonces, él debe ser censurado Sí. y con él todo el gabinete incapaz que tiene. Pero es que ahora, uno dice sí, que haya un cambio, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo todos, Pedro. Estamos pidiendo, porque se fueron de boca con el plan Boluarte. Tanto se habló del plan Bukele, y creo que hasta de broma, creo yo, lo deben de haber dicho, porque no tienen ningún plan. no existe. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en adelante si es que no se toman las riendas de todo lo que vemos está sucediendo ahora con el terrorismo urbano? Claro, lo que pasa es que estamos viendo los efectos, Sí. ¿no? Hay los debates, toda esa parte de los efectos, pero no estamos viendo el problema. Y el problema nació hace años. Estas infiltraciones masivas en las organizaciones y en los partidos políticos no solo han hecho los terroristas, también el crimen organizado. Exactamente. Y en el crimen organizado también están algunos terroristas que ya no están actuando como terroristas. Por ejemplo, en el caso del MRTA, Ajá. que trabajaba en La Victoria, y actualmente muchos de ellos están trabajando en construcción civil. Tienen sindicato, hasta tienen una confederación. Todos del MRTA. Entonces el sistema que utilizan es lo mismo. El trabajo psicológico, por ejemplo, de estos venezolanos gallegos que sacan, ese es un, digamos, un golpe psicológico para aterrorizar, para causar miedo. Crear Tan igual social, Pero, ¿no? pero Claro, también- entonces nos quedamos ahí. La policía está haciendo todo el esfuerzo, no nos va a abandonar, va a continuar trabajando, pase lo que pase. Sí, pero hay que darle Sin embargo, soporte a la policía. sin embargo, No se le tampoco puede se puede solamente toma de exigir. decisiones, toma de tampoco se puede decisiones. pretender. ¿Desde dónde? Claro. Desde arriba. Logística, Claro. por ejemplo, la logística que tiene la policía está por los Uy, suelos. Totalmente. Hace 2 semanas yo hice un trabajo importante y he descubierto, por ejemplo, que los narcotraficantes están utilizando tecnología de punta, por ejemplo, para el trasiego de los insumos químicos y droga con drones de avanzada. La policía no tiene eso. Claro, pero hay un plan que se denomina Mariano Santos al 2030, que es de fortalecimiento de las capacidades que tiene la policía en recursos humanos, logísticos, Tecnología, armamento, tecnología, Claro. aeronaves, y sin embargo el gobierno no le suelta un sol a ese No plan. basta Ahora- el título de estado de emergencia Exacto. para pretender que la policía, que no tiene nada para comenzar tecnología, quiera acabar con estas organizaciones criminales. ¿Cuál es la fortaleza que tienen estas organizaciones criminales? Mucho dinero. Y lo saben invertir Tecnología. en inteligencia, lo saben invertir en tecnología. Logística. Ellos los tienen armamento. vigilados a los policías con cámaras, saben dónde están, saben dónde no están, y la policía Utilizan tiene drones. una unidad de secuestros Claro. que no tiene habilitado su equipo de geolocalización, que sus computadoras no funcionan, no tienen papel para imprimir. Esas unidades de investigación que dicen que hacen su trabajo titánico en par de horas para dárselo al Ministerio Público, lo hacen sin papel, lo hacen sin computadora, y la hora pasa para poder entregar a una persona en el plazo de la detención. Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio Público, que para mí es el gran responsable de esta impunidad? Tienen muy pocas horas para hacer su trabajo de investigación y no lo hacen. El poco esfuerzo que hace la policía ahí se queda y es insuficiente, y cuando tienen que ir a sustentar una prisión preventiva, porque es lo que sigue a continuación del vencimiento del plazo, simplemente el fiscal está en una ¿Por qué total no lo hacen, incapacidad. Jenny? ¿Por qué crees ¿Por que qué? no lo hacen? Porque tienes esas pocas horas, 12, 24 horas, 48 horas, para recabar todos los elementos graves y fundados de sospecha fuerte. Eso dice el acuerdo plenario 01/2019. Entonces deberíamos además, ver, Jenny, además de todos los Deberíamos arraigos, ya estar ¿no? evaluando con bastante contundencia que la investigación vuelva a la policía. No, no estoy de acuerdo con Bueno, eso. ahí Considero deberíamos- que el ¿Ah, Código sí? Procesal Penal es una dinámica que se tiene que seguir, No, pero- porque guarda... No, pero Pero acá- los, acá los hay una responsables y los profesionales siempre ha sido la Lo policía. tienes que Siempre implementarlo. fue la Lo que hay policía. que hacer es Tienes hasta el retirar 1194. a todos esos fiscales incapaces que no han sabido hacer su Ahí trabajo. tienes Pero no el se puede de decreto ninguna manera legislativo retroceder en el tiempo, porque la Pero vamos policía- nuevamente al tema la punitivo, o sea, al tema de tampoco control, tiene, que es la tampoco debilidad. tiene, La no tiene debilidad. equipamiento, no tiene inteligencia, no tiene capacitación. Los policías, efectivos policiales, no tienen conocimiento del Código Procesal Penal, No cometen los propios errores y que luego son aprovechados para las nulidades. Ahí tengo varias observaciones yo, A ver. porque el policía desde que entra en escuelas recibe que estudios, capacitación científica en criminalística.
El fiscal no hace eso. O sea, no sabe cómo investigar al delincuente, no sabe la conducta del delincuente, el fiscal. En cambio, el policía, en cambio, está formado básicamente, por eso es que tenemos especialistas. El policía primero te investiga, luego te mete a la cárcel. Así es. No, ahora están haciendo todo lo el iter crímenes, el camino del delito, necesita necesariamente de una contundencia en la investigación. Y a la policía la preparan desde escuela en el tema de investigación. Entonces, ¿por qué se le quitó a la policía en ese momento? Porque el nuevo modelo procesal penal ha traído una transformación por completa en el proceso Pero no es penal. eficiente. Ahora, no es eficiente porque el Ministerio Público lo suelta. No, hay que saber identificar. Por eso le digo, yo soy investigadora. ¿Y dónde me formé? En el Ministerio Público, en la Escuela Nacional de Formación del Ministerio Público. Y aparte que me he capacitado en delitos informáticos y en tantas pero Jenny, tú serás especialidades, una pero en un millón, ¿a qué voy? porque lamentablemente pero hay que ser puntuales. El llamado de los fiscales también deja mucho que desear, mucho. Para ver a qué personas lleva, a estas personas pusilánimes que les tiembla la mano, que tienen miedo, que no quieren la Junta ir. Nacional de Usted lo llama por el teléfono y le dice, fiscal de turno. No, disculpe, llame después. ¿Va a la comisaría? No, vaya usted a buscar al fiscal de turno. Y así nadie te atiende, pasan las horas y las personas... Que las malas acciones se generalizan y eso es lo que sucede en este país. El Código Procesal Penal tiene que ser mantenido, pero tiene que cambiarse a todos esos fiscales incapaces que han generado. Hay organizaciones criminales que tienen amenazado a los fiscales, se lo digo, porque pasen Palta, pasen Sullana, por amor a Dios. Y lo hacen muy subliminalmente. Acá debería haber, igual que en Italia, en Perú, jueces o fiscales sin rostro. Por ejemplo, pero es que eso ya lo teníamos. El nivel de agresividad y de maldad que hoy requiere de acciones precisas. Y tienes que proteger a esas personas, a su familia, Jenny. ¿Qué tiene que haber? Como existe en Estados Unidos y en Italia, porque ahí ha corrido sangre de jueces, fiscales y testigos. Tiene que haber todo un cuerpo organizado total y completamente y que le dé resguardo a cada juez y a cada fiscal. Tiene que existir. Igual, pero no pueden haber jueces sin rostros porque estaríamos vulnerando todos los indicadores en la calle. Mejor que emplear tanto personal en custodias individuales, hay que devolverle la investigación a la Policía Nacional y con eso se puede menguar. Mucho más tecnología. Eso yo creo que es básico. Tuvimos el decreto de inteligencia y la flagrancia que te permite una sanción porque si tocamos paso a paso, mira, podemos tener el mejor código del mundo, pero eso hay que ponerlos en nuestras condiciones. Acá no se puede aplicar esas cosas, por lo tanto, algunas cosas esenciales hay que cambiar en el camino. Lo otro, el tema de seguridad también hay que verla desde una forma mucho más integral. ¿Qué pasa? Que actualmente ya han autorizado para el tema del uso de los presupuestos de canon sobre canon, para el tema de seguridad ciudadana en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? Primera prioridad, comprar cámaras con tecnología de punta, porque eso facilita el trabajo de la policía en el proceso de la investigación y te ayuda en la flagrancia, ¿no? Claro. Y el camino también tiene que ir evolucionando con ello. Ha habido presupuestos que el Ministerio del Interior ha financiado estos sistemas de videovigilancia y en muchos de los lugares se han implementado de manera inadecuada, jalados por la corrupción, no tienen la nitidez y inservibles el día de hoy. Y no tienen ni 4 o 5 años, ojo. Fíjate, lo más preocupante aquí, lo más preocupante en tema de seguridad es que hay la forma de poder manejarlo. Seguro que y por incompetencias o desconocimiento estamos desperdiciando oportunidades brillantes. ¿No? El Consejo Nacional, el Consejo de Estado, por último, es un organismo que está facultado para poder diseñar políticas o desarrollar políticas y plantear estrategias al país que lo necesita hoy más que nunca. Urgentemente. Pero eso es liderazgo conductual, que no lo hay. Mira, tanto hablaban de Bukele y que no es una realidad. Yo rescato solo una cosa. Nayib Bukele se puso el problema de su país en el hombro y se fue al Congreso con su Fuerza Armada y su policía y le dijo, Congreso, yo necesito estas políticas públicas, estos reglamentos, estas leyes, y paralelamente construyó la infraestructura penitenciaria. Jenny, si a todo el producto que se llama delincuente lo capturamos y lo dejamos en la calle, nunca vamos a terminar con esto. Va a ser solamente paliativos. Y no hay infraestructura penitenciaria. Hemos visto al presidente del INPE subido en los techos retirando antenas de telefonía. Lo que existe, hay que decirlo con su nombre. Lo que existe en el sistema penitenciario es corrupción y crimen organizado. Todo el tiempo estamos crimen organizado, que lamentablemente lo que hacen es, las benditas antenas que han costado tanto no funcionan. Los reos se siguen comunicando
con teléfonos celulares del interior. Lo hemos visto en tremendos reportajes de todo correo. el tiempo. Sí, ¿dónde está Eso la pasa todo el reforma penitenciaria que se anunció? Bueno, si nada de eso funciona. Las llamadas mano por dura. extorsión, el Mano dura, si 80% nada de salen eso de los funciona. penales, al menos en Piura es así. Exacto, pero antes que voluntad, liderazgo, liderazgo conductual, eso es. apoyo. Pero tiene que entender las cosas también, porque Por acá hay supuesto. gente muy capaz en todas las instituciones, Claro. se sabe lo que se tiene que hacer. No es que no sabemos, pero acá también el tema de la impunidad es terrible. ¿Por qué se vienen todas estas facciones del tren Arahuacá? Porque ven no les una pasa facción, nada. hace lo que le da la gana. Sale muy barato También cometer un crimen. hay que entender que el tema de la inseguridad no solo es una cuestión de Perú, es todo un Sí, por supuesto. global, de una Claro. forma Ahora global. sí, Un tema ahora a medida global. que ahora vivimos en un mundo Pero globalizado y entonces, sabemos de que ahora el todas estas tema de organizaciones controlar, por criminales, ejemplo, Pedro, yo le decía, ya no funcionan solamente en un solo país. Claro, pero yo le decía, por ejemplo, en el Ministerio del Interior lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, en las ciudades nos cuidamos de que no nos roben en las calles, no nos asalten en las casas, ¿no? Pero la mayor cantidad de los robos en el interior del país se produce en las carreteras. ¿Cómo se puede cuidar? Enviarle al policía, imposible, al militar, imposible. Podemos organizar, por ejemplo, a las mismas comunidades que están organizadas en comités de autodefensa en las zonas donde hay, Vamos y en a otros seguir casos, tocando ese las tema. rondas campesinas. También. Y tienen un excelente resultado. Muchas de las cosas que funcionaron en su debido momento, pero cada vez que llega el gobierno de turno, corta eso y quiere hacerlo a su manera. Exactamente. El problema es que no hay alcance de control por parte del gobierno. Hay un un gran alcance. problema. Sí. La frontera es una coladera. Yo tengo frontera, tú, que Dios... 7.000 Yo sé de que kilómetros. todavía la garganta no les raspa, ¿no? Un poquito. Loranta. Porque vamos a ir a una breve mención y después vamos a regresar con este tema. Porque sí, ¿a quién le conviene de que estemos viviendo, mejor dicho, en un caos como tal, en una crisis política, en una crisis de valores? ¿A quién le conviene? Hay un trasfondo con esto. Y se dijo antes de las elecciones presidenciales donde estuvo el señor Castillo. Pero eso lo vamos a analizar más adelante. Ahora sí. Si te pica, te arde o te molesta la garganta, te recomiendo Gloranta. Gloranta trae 3 soluciones en forma de caramelo y con sabroso sabor. Propóleo y miel, que combate virus y bacterias. Edera Helix, el ingrediente natural más recetado, y la tos y quión. Bueno, este te ayuda a mejorar los síntomas de la gripe, así que ya sabes, si te molesta la garganta, toma Gloranta. Alivia rápido tu garganta. Nosotros vamos a tomar un poquito de Gloranta también y luego regresamos después de la pausa con más análisis. Aquí en Políticas, esto está color de hormiga brava, señores, porque no saben, durante la pausa, claro, seguimos conversando acerca de estos temas y que realmente indignan. Pedro, ¿a quién crees tú le conviene todo este caos? Yo recuerdo que cuando salían los informes a través de Willax, todos estos destapes, decían al izquierdista radical, al comunista, lo que le conviene es justamente este caos, para que siga calando este discurso populista. Todo el tiempo, la ignorancia, la falta de educación. ¿Qué crees tú? Es que ellos viven de eso, de la pobreza. Fidel Castro dice algo importantísimo, una recomendación que le hace a Hugo Chávez, ¿no? Hermano, tú confía en los pobres, en esa gente, pero al pobre hay que mantenerlo como tal, pero con esperanza. Los ricos son pocos, esos se van a caer, y los pobres siempre van a votar. Entonces hay que darle ollas comunes, hay que regalarles temporalmente algo, porque siempre van a estar, pero con esperanza. Qué terrible. Y eso es una forma como ellos manejan, y ese espacio obviamente les encanta, porque combatir la pobreza, la desnutrición, imposible. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que finalmente les interesa? Engordar ellos, su familiar y su grupo político, y el resto no les interesa nada, simplemente engaños. Y generan el caos, el desasosiego, ¿cierto? Y eso es lo que genera el caldo de cultivo para que estemos viviendo. Habíamos tocado un tema a nivel Latinoamérica, ¿recuerdas? Y eso que es parte de ideologías perversas que vienen desde el mismo foro de Sao Paulo, que les interesa mantener a sus países en ese Claro, estado. como en Argentina, ¿no? Esa Cuando ahora en las pobreza, últimas esa votaciones, ignorancia. sabiendo de que estaba el candidato, el ministro de Economía, si no me Claro, equivoco. pues porque les dicen al pueblo, mira, Claro. tú votas por el otro candidato, yo te quito todos los bonos, todo lo que te estoy dando, la Exactamente. subvención. Entonces la gente sigue votando y la por gente él. vota por ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta generación? Y hablando de generación, vamos a hablar de la señorita Indira Wilka.
Porque la verdad, señores, siempre sale a la luz. Y hay una columna muy interesante que escribió Humberto Jara. Se los recomiendo. Se llama El caso Wilca y la barbarie caviar. Y yo estaba haciendo mi tarea, ¿verdad? Entonces escribí textualmente. Los últimos 20 años, escribe Humberto Jara, la izquierda y los caviares encargados de una de las tareas más canallas que pueden existir. Reescribir, tergiversar y falsear la historia. Siempre alteraron los hechos. ¿Qué piensas tú, Carlos? Bueno, este es un hecho nefasto que se conocía, porque que me digan que no que la prensa o la clase política no conocía que a Pedro Wilca lo había matado Sendero Luminoso, hasta su propia familia lo sabía. La esposa en su declaración lo dice. En el atestado estaba. Yo muchas veces se lo he dicho a la propia Indira en su cara. Ellos han aprovechado la muerte de su padre para lucrar. Tú sabes, eso es lo más indigno de un ser humano. Yo hace 2 días he encontrado a un héroe del BRAE, un soldado. Justo era el 4 de noviembre, que era el Día del Soldado. Ojalá lo vean. Está ahí en Caminos del Inca, en la primera cuadra con Primavera. Con piernas destruidas, sus manos por las granadas, sin dedos, vendiendo caramelos. De ellos nadie se acuerda. A ellos se debieron indemnizar. Seguro. Esta gente oportunista que pueden mentir sobre la muerte de su padre para recibir unas cuantas plata. Y a todos nuestros procuradores que no apelaron el caso ante la Corte Interamericana deberían ser juzgados. Y esa plata tiene que ser devuelta. Pero esa es una práctica también de este tipo de organizaciones que buscan a través de la indemnización resarcir aparentemente los daños que les han hecho a sus componentes o a sus miembros, ¿no? Sucede en todas las marchas, lo primero que hacen es como el gobierno de los morados, ¿no? Que pidió perdón por fallecimiento de los manifestantes y inmediatamente los indemnizó, sin que haya una investigación primero para establecer realmente lo que sucedió ahí. Y los más de 120 policías, nada, eso muerto, solamente que fue incendiado en su... Es que eso no les interesa, este tipo de ideologías, pues no les importa. Pero es que si seguimos retrocediendo en el tiempo, Jenny, ¿en qué momento se cambió los años de cárcel para los terroristas, dejarlos libres, indemnizarlos? ¿En qué momento? ¿En qué momento vieron de que esa gente, caramba, estamos hablando del terrorismo de la década de los 80, que fue el peor? El más sanguinario. El más sanguinario de todos. Del trabajo caviar. Del caviar. Porque con la caída de Abimael Guzmán, ellos sí continuaron la lucha ideológica y política, lo cual no hicieron los políticos en el Perú. Pero sí estuvieron los caviares para cambiar el discurso, para cambiar la verdadera historia y para buscar falsos valores como Indira Wilca, a quien le tengo que dar una recomendación. Hay una sentencia de primera instancia que revela un hecho o confirma un hecho de que su padre no fue asesinado, ¿no?, por quienes estaban siendo acusados, sino por los terroristas. Tiene la gran oportunidad, al apelar en una segunda instancia, de buscar la verdad de lo que pasó con su padre y dejar de utilizar esa verdad que tiene que buscar para justificar su posición ideológica y política. Porque eso hemos visto en todos los años, que ella ha justificado su posición radical culpando por la muerte de su padre. Que ella busque la verdad, que busque la verdad y que tenga el valor de decirlo y que tenga el valor de sindicar a los terroristas como los asesinos de su padre. Pero por su formación ideológica no lo va a hacer. No lo va a hacer, o sea, la recomendación. Un terrorista arrepentido no lo vas a encontrar, ella como está hizo mi hermana. usando esta verdad que tiene que descubrir por el bien de su familia y encontrar a los verdaderos culpables y no para justificar su posición política. Pero es que ellos nunca tampoco hacen un mea culpa. ¿Cuánta gente inocente está preso por esto? Años. Hay un general Rivero que está preso. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo que va a cargar en su conciencia. Ella tiene la oportunidad en esta segunda instancia. Yo también creo en eso. De buscar la libertad, acusarlo de un asesinato que no lo ha cometido. Y la presión que ellos ejercen a través de sus ONG, de sus organizaciones, hace justamente pues que los operadores de justicia apliquen las normas de una forma no realmente como se debería dar y ponen en prisión a quienes no deberían estar. Y luego cuando se dan los resultados, se establece la verdad, entonces ¿dónde están también la responsabilidad, como dice Jenny, de aquellos que administran justicia en forma eficiente? Pedro, rápidamente, porque ya tenemos solamente 2 minutitos.
nunca van a hacer un mea culpa. Un terrorista nunca va a decir, Nunca sí, vas a claro. O encontrar. sea, Eso es imposible, pero en este caso, o sea, el juez da una sentencia con pruebas, y si no hay pruebas, ¿cómo puede sentenciar? Claro. El caso está clarísimo en el atestado, yo creo que deberían leerlo y releerlo, pero también están en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahí reconoce, por ejemplo, a través del diario, Sendero reconoce, Así es. al mismo tiempo algunos jefes de la época, por ejemplo, como Feliciano, pero obviamente Abimael Guzmán niega porque de una forma sí. totalmente interesada, ¿no? Pero las pruebas están ahí. Y a lo largo de los años efectivamente hemos visto, pero también existe una complicidad pues de la gente, de los gobiernos, de los políticos, no solo es eso. Gracias, Pedro. Gracias, Jenny. General, muchísimas gracias. Carla.